Estoy listo. Listo. Ya, perfecto. Entonces, en base a lo que dijeron por el canal de ThinkClick, decidí hablarles de JavaScript un poquito. Eh, Como que no tenía certeza de qué temas tomar, porque no sé cómo está el nivel de JavaScript de todos ustedes, así que decidí partir por lo más básico de lo básico. Sorry si hay algunos que se aburran, pero los invito a que ayuden al resto a entender si es que se quedan pegados. Y la idea es que les voy a explicar como en muy pocas palabras qué es JavaScript. Después vamos a hacer un recorrido por diferentes temas de JavaScript. Y por último, y a sugerencia de Valentín, vamos a hacer una actividad en la que todos vamos a poder participar, cada uno por su cuenta. Fue bastante improvisada, así que no sé cómo va a salir, pero vamos a darle una vuelta. Entonces, primero que nada, in a nutshell, JavaScript es un lenguaje que te permite incluir la parte lógica al crear una página web. Tenéis por un lado la estructura, que te la da HTML, por otro lado los estilos, que los ves con CSS, y por el otro lado la lógica de cómo se comporta el sitio una vez que el usuario interactúa con él, y esa se logra con JavaScript. Algunas cosas que no sé si les van a hacer tanto sentido a todos, pero igual para que las sepan, JavaScript es un lenguaje levemente interpretado. Eso significa que el computador o el navegador en verdad lo que hace es que ve el script y va leyendo y ejecutando en la medida en la que va leyendo, versus otros programas que son, o sea, otros lenguajes que son compilados como C o C++, que lo que hacen es que leen todo el código, lo pasan al lenguaje de máquina, binario, numeritos, para optimizarlo y después lo ejecutan, ¿ya? Ahí puse algo que acabo de descubrir mientras estudiaba a presentarles, que es esto de Just-in-Time Compiled. Como que hay algunos navegadores que hoy en día están compilando JavaScript para poder optimizar su ejecución y hacer que algunas páginas se ejecuten más rápido. Es un lenguaje que funciona con un single thread, con un puro hilo, es decir, todo lo que está escrito en JavaScript se ejecuta secuencialmente porque es un único hilo. Sin embargo, los navegadores también tienen formas de permitirnos lograr cierta sincronía, que no sé si vamos a alcanzar a ver en esta presentación, pero les voy a dejar algunos recursos de videos y cosas que pueden revisar si es que les da curiosidad eso. Y por último, pensando ya en como cuál es la gracia de tener JavaScript en nuestras páginas web, es que nos permite pasar de páginas estáticas, donde lo que yo recibo del servidor es lo que voy a tener, un HTML estático, versus páginas en las cuales se pueden crear nuevos extractos o sea, nuevas estructuras, nuevos componentes, etc. Si pensamos en un archivo HTML de la página web, la estructura en la lógica que nosotros aportamos a la página mediante JavaScript, no sé si alcancé a ver, Pablo, eh, va metida en el tag script, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que los estilos CSS va metido en un link con esa sintaxis, ¿cierto? Que es del estilo stylesheet y se hace una referencia al archivo que contiene los estilos. Y en el caso de script es con este tag script y la dirección donde se encuentra el archivo con la lógica. También existe la alternativa de meter el código en JavaScript en el mismo archivo HTML, y ahí uno lo que hace es que este tag lo abrís y metís el código adentro, pero dado que en general es más ordenado y la forma en la que se va a trabajar con React después va a ser teniendo archivos específicos para la lógica que está escrita en JavaScript, les muestro esto de acá. Ya, eso es una mini intro de qué es el lenguaje para que sepan. Y lo que decidí hacer después, y es algo que yo siempre hago cuando tengo que aprender un lenguaje nuevo, es buscar un cheat sheet del lenguaje, porque siento que es como un mini resumen o un mini índice de qué son las cosas importantes o la base desde dónde partir, y me da como un buen mapa mental de qué es lo que tengo que tener en consideración. Así que lo que decidí hacer fue como agarrar un cheat sheet que me encontré en internet, que es este, si quieren después se los puedo compartir. Es gigante, no es tan, no es tan cortito. Pero lo leí completo y dije como, ok, ¿qué cosas son importantes saber como base y cuáles de estas van a tener relación o les van a dar herramientas que yo creo que les van a servir después cuando tengan que trabajar con React? A pesar de que el tipo de estructuras que van a usar para hacer display de esa información va a ser diferente, van a ser componentes de React, escritos en JSX y todo, igual la lógica de cómo decidir, ok, tengo una lista no sé, recursos y tengo que mostrarlos de tal forma en el front, es más o menos la misma y
Así que eso, voy a avanzar y ustedes cualquier momento si tienen dudas me paran, o si voy muy lento o si es algo que ya saben también me pueden decir y avanzamos. Bueno, primero que nada, esto es un Jupyter Notebook, no sé si lo han usado, están hechos para Python, pero yo descubrí que se podían usar para JavaScript. Medio a la mala, pero se me ocurre que podía ser una buena forma para ir viéndolos por temas, separándolos y ejecutando el código aquí mismo. Vamos a hacer... Vamos a tener la consola abierta acá al lado y ya, bueno. ¿Qué es la consola? ¿Ah? ¿Qué es la consola? Perfecto, la consola es el lugar donde... ¿Saben lo que es la consola o no? ¿Hay alguien que no sepa? Una persona que no sepa y lo explico. Yo creo que nadie sabe así como ¿Algún para...? Yo creo que no sé lo que es la consola, pero es como una terminal o el navegador, entendería. Sí, sí. Como JavaScript está corriendo dentro del navegador, es este lugar donde tú puedes interactuar con JavaScript. ¿Cachai? Que podías escribir acá, definir variables, imprimir cosas, imprimir. Eso es la consola. Y uno puede acceder a la consola desde el menú de desarrollador de los navegadores. En el caso de los Macs, FN, F12, telable. ¿Ya? Ese es el botón FN y F12. Así lo abrí. ¿O puedes hacer No, pero impresionante. Command Option A. Ya, hay más opciones. También pueden apretar Control Shift C, hay un montón de opciones. Lo buscan en el menú, no hay problema. Ya. Entonces la voy a tener acá abierta porque voy a ir ejecutando código en el notebook y cuando ponga un console log, que es el equivalente a un print en Python, que es el equivalente a un puts en Rails, Ruby, va a ir apareciendo acá al lado, ¿ya? Entonces, primero que nada, variables. Tenemos tres formas de definir variables. Al momento de definir variables, uno tiene que poner este prefijo que es var, por ejemplo, var de variable. Y decimos, ok, name va a ser igual a Isabel. Isabel. ¿Ah? Con mayúscula. Perfecto. ¿Ya? Y yo puedo usar esta función que se llama console log y ahí lo que estoy diciendo es imprímeme el nombre Isabel en la consola. Ahí está, Isabel. Muy bonito, ¿cierto? Pero también hay otras dos formas de definir estas variables, que son let, name, igual, voy a usar el mismo nombre, Isabel, y const. ¿Cuánto? ¿Cambio de nombre? Elizabeth. Perfecto, entonces yo, bueno, los tres le puse name, así que vamos a ponerle un let name. Voy a ponerle un const name. Hay Diga. una pregunta. ¿Es normal que en las variables no ocupes guión bajo y que ocupes como esta o más que nada? Muy buena pregunta. ¿En serio? Sí. Perdón. Buena pregunta, buen palo blanco. En JavaScript la conversión es usar camel case, ¿ya? Se llama camel case porque el camello tiene joroba, ¿ya? El otro que es con guiones bajos se llama snake case, que es como una serpiente. Pero sí, en JavaScript y bueno, TypeScript también, la convención es usar camel case. Entonces en vez de usar ese guión bajo, así. Entonces, perfecto, yo puedo declarar la variable Isabel, Elizabeth, como sea, de estas tres formas, pero hay una diferencia bastante importante igual entre las tres formas, ¿ya? ¿Alguno de los palos blancos que sabe JavaScript la quiere mencionar? Que se puede modificar o no. Las variables var son variables globales que viven en el scope global, ¿Mm? que van a persistir en toda la función, en todos los llamados. Los let y const son del scope donde son instanciados. El let hace ser como el var, pero dentro del scope, y el const es una variable que va a ser constante dentro del scope, Es decir, no se puede modificar. que no se puede modificar. ¿Todos entendieron más o menos? Yo no entendí ¿Se puede tener una constante global? Da uno. Un var. Pero la verdad es que no, ojalá no se ocupe. ¿Qué cosa, perdón? Si se podía tener una constante global. Eh, Le faltaba Let y const están definidos en el scope, o sea, son accesibles en el scope en el que están definidos. Si tú los definías al principio y están dentro del scope completo, entonces se pueden acceder de cualquier parte. Ya. Puede ser una plantilla.
El scope, ¿cuál es la traducción directa de scope? Alcance. Alcance. Scope es... ya, te voy a explicar mejor acá, bloque. por bloque. El scope es el bloque en el que está metida la definición de esa variable, ¿ya? Por ejemplo, si tú creas una función, que más adelante lo vamos a ver, tú haces algo como, no sé, function, something, que recibe ciertos parámetros, y aquí tú defines lo que va a hacer la función, ¿cierto? Entonces, si tú defines variables dentro de esta función, digamos let name va a ser algo, el scope de la variable name que tú estás definiendo aquí va a ser la función something, ¿ya? Entonces eso significa que esta variable name solamente va a ser accesible dentro de ese bloque en el cual tú la definiste. Es muy importante cachar eso porque si no cachan van a tener bugs que no entienden bien. Pero en ese caso, ¿yo no puedo definir dentro de una función un var? ¿O se toma como el scope global? ¿Un var? Pues, sí. ¿Qué pasaría con eso? ¿La función principal heredaría un poco eso? Veamos qué pasa. Mira, Porque después puedo... dale más. No, iba a comentar que igual bar como que está deprecado. Eso es lo que Está puedo bien. decir, yo quiero más Deprecado. Sí, como que igual Ahora se todavía usa let icons. eso, todavía se acepta, pero se usa el Va de salida. va de salida. Veamos qué pasa aquí si es que ponemos... Lo estoy haciendo porque ya. Este sí lo detecta, let name no lo detecta. ¿Cachai? Sí, lo que decía la Isa, var va de salida, como que con las convenciones anteriores de JavaScript solamente había var, no había let y const, pero con la convención nueva, en verdad es como una nueva versión de JavaScript, incluyeron let y const y la idea es que el uso sea solamente de, o sea, la idea es que se definan variables usando let y const en los contextos en los que se van a usar y según corresponda, ¿cachai? Let es para definir cosas que variables que vas a modificar, por ejemplo, let name ahora es Isabel, después podría ser Elizabeth, mientras que const no va a variar en el tiempo. Y un detalle quizás ahí, quizás puedo aportar, el bloque es todo lo que está dentro de los corchetes. Sí. Entonces pueden haber otros bloques dentro de ese y va a ser otro bloque. Claro, sí. Los bloques pueden estar, o sea, estos scopes pueden estar definidos o por bloques así que uno puede definir de la nada sin tener una función asociada, o estar dentro de una función, o estar dentro de una clase, etc. ¿Qué me iba a decir, Alejandro? Sí, ¿cuál es la diferencia entre JavaScript y TypeScript? TypeScript es una versión tipada de JavaScript. Eso significa que tú tienes que definir a qué tipo va a corresponder cada variable, ¿cachai? Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que hacer var name va a ser un string, igual con el valor de Isabel, ¿cachai? Tiene ventaja y desventaja. La desventaja puede ser que programáis un poco más lento. La ventaja es que tenéis mucho menos errores de como, hey, esta cuestión me está dando un tipo string, me está pidiendo que haga una multiplicación. Eso no te va a pasar, ¿cachai? Ya, ¿alguna duda con las variables? Hasta ahora. ¿No? Yo tengo una duda, pero Dale. es que me parece haberlo visto en alguna parte cuando hice un curso de JavaScript, que el let, a diferencia de otros, como que no puedes declarar una variable que ya está declarada. Veamos. Buena pregunta. Let name igual Isabel. Tutum. Tenemos música de fondo. Igual. Ale. Let name has already been declared. Efectivamente. En eso bueno. Efectivamente, una de las razones también porque var no hay que usarlo, porque podrías sobreescribir sin saber. Pero yo sí puedo hacer esto. Lo podéis instanciar. ¿Mm? Como que podéis declararlo, así como let, También se puede let hacer. name, comita, y luego podéis poner como let name Isabel y Eso Ale, no va a funcionar. y según yo va a funcionar. Eso sí que funciona. Temporada, si no Ah. funciona. Que no te permite declararlo dos veces. Ah, ya. O pongo de avanzar porque hay muchas cosas a ver. No
¿Qué cosa? O podemos decidir Voy a para limpiar no caer en detalles. Sí, ya. Ah, pero eso funciona. Una pregunta rápida. Dale. Punto y coma se ocupa, ¿no? Sí, buena Lo veo, práctica. pero no lo veo. Sí, no son necesarios, pero son buena práctica. Y la idea es que estén siempre. De hecho, en TypeScript creo que son exigidos. ¿Ya? Y en general los linters que uno usa, Sí, te lo pongo. sí te los piden. ¿Ya? Ya, sigamos y si tienen después dudas de las variables, me pueden preguntar. En términos de operadores, son los mismos que están en todos los lenguajes. Hay algunos que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, decir en JavaScript igual igual no es lo mismo que decir igual igual igual. ¿Ya? Hay cosas que representan lo mismo, pero no son lo mismo. ¿A quién se le ocurre algún ejemplo de usted de los palos blancos? A ver. 4 igual igual, comillas 4. ¿Ya? Esto no sé si me va a permitir. No, tengo que ponerle el consola. Eso es un true. Pero claro, aquí lo que estamos haciendo, estamos comparando un entero con un string. No son lo mismo. Y ahora con un triple Si igual. yo quiero asegurarme que son exactamente lo mismo, me voy a dar cuenta que no son lo mismo. Esto es importante igual porque a veces cuando uno hace comprobaciones de información que le está llegando desde una API, por ejemplo, y le ponía igual igual nomás, resulta que podéis tener problemas de, ok, lo que les decía antes. Te pasa un 4 como string, que tú después vas a pasar directo para hacer un cálculo matemático y se te cae porque estás tratando de multiplicar strings. Ya, perfecto. Bueno, el diferente es con un signo de exclamación antes. Y ¿qué más? Bueno, en el caso de estos dos operadores, los puse acá porque, estos tres operadores en verdad los puse acá porque son cosas que les van a servir después cuando estén metidos en React, se usan harto y funcionan de la siguiente manera. El primero es un AND, y lo que me permite hacer es como si es que yo tengo dos condiciones, y voy a copiarlas directo de acá en vez de... No, las tengo escritas, genial. Bueno. El primero es un AND, y lo que te permite hacer es saber si es que... True. Si es que yo tengo dos condiciones que son true, entonces pasa, ¿ya? Si es que alguna de esas es falso, entonces no pasa, me dieron falso, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto y por qué lo quise poner acá? Al igual que este operador OR, la forma en la que JavaScript decide si estos dos son iguales es que lo que hace es, reviso el valor del primero, en el caso del AND, si es que es un falso, retorno ese valor, pero si es que es un true, es un verdadero, entonces yo te voy a devolver el segundo valor, lo que está después del operador AND, ¿ya? En el caso de el OR es lo mismo. Si es que el primero es verdadero, entonces yo te lo entrego, y si es que es falso, entonces te entrego el valor del segundo, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de eso? Que cuando uno está como haciendo display de información o decidiendo si algo ocurre o no ocurre, yo puedo poner solamente una condición que me importe aquí adelante. Por ejemplo, si es que, no sé, 4 es mayor que 3, entonces, esto lo voy a ahorrar. No sé si puedo hacer el console.log acá, creo que sí. Claro. Esto no sé si es tan claro para todos. Dale. ¿Es literalmente que lo retorna? O sea, en el fondo tú podrías ocupar eso. O sea, ejecuta lo que está después de... Ah, ya. Después, O sea, no es lo claro. puedes ocupar como guardar una variable. Sí, de hecho tú voy a hacer como... A va a ser... Bueno, No digo si fuese una función, por ejemplo. El concepto de expression que preguntaste, ¿cómo? ¿qué es una expression? Como si fuese una, si el segundo valor fuese una expresión que hiciera alguna acción, significa que lo ejecutaría también. O sea que podéis poner funciones también en un... Sí. Esto podría estar anidado, ¿cachai? Como que yo podría hacer igual esto. Y esto meterlo entre paréntesis. Pensando que lo que está en el segundo lado también puede ser una función, puede ser otro pedazo de código, etc. ¿Ya? Entonces, Dale. y comparando por ejemplo con Ruby, que todo te devuelve un objeto y todo lo que no es nil tiene valor como
true, cómo se comporta. Ahí está evaluando expresiones. El primer tiempo está evaluando una expresión y el segundo, por ejemplo, o el hola. ¿Qué valor de verbal tiene? Veamos. Debería ser. ¿Debería ser qué? True. ¿El string vacío? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Es más eficiente hacer un AND que hacer un IF? Es ¿Es más... la misma Yo funcionalidad? diría que es más elegante. No sé qué opinas tú, Valentín. Más elegante usar operador. Dale. O vamos con, no sé, si existe la variable nombre, mostrar el nombre. Y a mí suena que es más elegante porque es más cortito Sí. y que una vez que te acostumbras al operador te hace mucho sentido, porque el dice como requiero los dos. Entonces, el primero no está, chao. Me parece un contexto distinto. Entonces, en vez de hacer como if, bla, 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 muestra, bla, 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 pues hacer if A muestra B, pues hacer A y B. Sí. Como que puede ser útil en condiciones en las que, por ejemplo, estáis haciendo una solicitud a una API y mientras estáis esperando una respuesta tenéis una variable que diga como is loading. Y si es que, bueno, en verdad, podría ser como una variable que fuera como, no sé, done loading, como que ya terminó de cargar. Y eso significa que tú tienes que hacer algo más, ¿cachai? Para ese tipo de cosas a veces es útil como tener o sea, manejar estos operadores, el AND, el OR, y este siguiente, que es el del signo de interrogación, que te permite como, es como, ¿El operador ternario? ¿así se llama? Sí. Perfecto. Y esto es como, pensando en el mismo ejemplo de loading, como si tenemos una let loading igual a true, nosotros podemos decir como, si es que está cargando, entonces dime loading. Si no, entonces dime loaded, no sé. Loaded. Voy a dar como ejemplos medio abstractos en esta parte para que vaya avanzando, pero ¿se entiende el funcionamiento de cómo opera este operador ternario? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, eso. Y le repito, esos tres se los quería mencionar porque se usan harto cuando estaba usando React o otros frameworks de front para saber qué mostrar en qué momento dependiendo de ciertas condiciones. Ya. Esto, en honor al tiempo, quizás les voy a preguntar si quieren revisarlo o no. Cómo funciona el if-else for while. Creo que se puede buscar en Google sin duda, pero ¿Sí? bastante con un Perfecto. motor. Sigamos entonces. Ya, en el caso de los arrays también, ustedes me van diciendo si avanzamos nomás o si quieren revisarlo. Si alguien tiene duda, tenga toda la confianza de levantar la mano y decirme que tienen duda. Los arrays se pueden definir, digamos, a ver, let my array igual a una lista de números. 3, 4. Y hay una serie de funciones o métodos que nos pueden servir para eliminar elementos del array, del fondo, del principio, etc. Podemos darlos vuelta, qué sé yo. Una cosa que sí creo que es importante y podríamos revisarlo es que, y también podríamos revisarlo porque se usa en React o al momento de generar el front, es que uno puede agarrar un array y para cada uno de sus elementos generar alguna acción, ¿ya? Podría ser elemento. Y aquí, por ejemplo, no sé, poner algún componente en la aplicación o hacer algo en general, pero te permite recorrer un arreglo de cosas y no se alcanza a ver y hacer algo al respecto. Ya, estoy medio preocupado por el tiempo.
voy a hacer como termómetro hasta ahora. ¿Estoy diciendo cosas que ya saben o no? ¿Sí? Como el glitch de Ruby. Sí. Respecto a funciones. ¿Cachan lo que son las funciones bueno, en general en lenguajes de programación sí, pero la diferencia entre las funciones como normales y las arrow functions en JavaScript? ¿No? Ya. En JavaScript hay dos formas de escribir funciones. Una es poner así something, paréntesis para recibir los parámetros y aquí está lo que hace la función, ¿ya? Y la otra forma es hacerlo con arrow functions. Y aquí lo que voy a hacer ahora es copiar todo lo que tengo para no tomarme tiempo de más. O estoy... Ah, sorry. Ya. Y bueno, entonces una de las formas de escribir estas funciones es que sean... yo creé dos funciones para poder hacer el print en console.log de manera más sencilla. Y esta es una forma de hacerlo. Yo le digo, ok, tengo una function que tiene un nombre específico, recibe un parámetro y hace algo. Este es un formato más o menos similar a los que van a ver en Ruby o lo van a ver en Python, qué sé yo. Y después llaman a esta función. Y la otra es con arrow functions, que eso ya es más propio de JavaScript y lo que haces aquí es decir, ok, voy a definir una variable con un nombre específico, arrow print, lo puse yo, esto debería estar en camel case. Y este es el formato en el que se escribe. Se pone, ok, esta arrow print va a ser, se escribe el paréntesis con los parámetros que recibe y con este sintaxis yo le pongo también qué es lo que va a hacer la función. En este caso va a ser un console log de los argumentos que estoy entregando. Y ambas funciones hacen lo mismo. O sea, si yo pongo normal print o pongo arrow print, va a pasar exactamente lo mismo. Esto lo borro. No, de hecho no puedo borrarlo. Una desventaja de usar JavaScript en un Jupyter Notebook es que... argument por cierto. Es que no se puede mantener variables de una celda a otra. Y bueno, aquí lo mismo con el arrow print va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Una diferencia que tienen las arrow functions respecto a las funciones normales es que si yo quiero retornar algo en las funciones normales yo tengo que poner explícitamente un return. Por ejemplo, yo quiero return argument. Bueno, esta función quizá no es tan buena, pero tengo que poner el return. Mientras que en la arrow function yo también tengo la opción de retornar directamente. ¿Ya? O sea, yo puedo tener una... Es súper importante eso a cachar, porque... Sí. Yo puedo tener una... Mira, voy a cambiar esta función que se llame ahora multiply. Y lo que voy a hacer es recibir un valor A y un valor B. Y te voy a retornar A veces B. ¿Ya? Y yo puedo llamar a esta función multiply con, bueno, 3,7. Oh, quise mal. Multiply. Ah. Puedo llamar a esta función, ¿qué onda? Ah, no lo estoy imprimiendo. Console.log. Y me entrega el resultado sin haber tenido que poner acá un return, ¿ya? En general yo voy a usar return cuando quiero hacer ¿Alguien cachó una diferencia fundamental con Ruby ahí? Muy específico. Hay dos cosas bastante distintas. ¿Sí cacharon? Se poner funciones que como void, ¿Cómo? Una como void. que no retorna nada. Eh,
En Ruby también, si no me equivoco. Ah, no, porque por el implicit return te dice que Ruby siempre va a retornar algo. Claro. Sí. Aunque podrías hacer un método vacío que retornaría. Ah, desde Gremlin. ¿Sale el 27? En Ruby podrías hacer def, bla bla bla, end, de ejecutar que te retorna. Pero no, que vale. Ah, ah, claro, que el nil, claro, que aquí se undefined en vez de nil. Pero, claro, una cosa es el implicit return siempre en Ruby y aquí, ¿no? Y aún otra cosa que es muy rara, que no existe en Ruby, no sé si la cachó. Que aquí hay una función que se asigna a una variable. Eso en Ruby no existe. O sea, quizás me equivoco, pero no es tan común, quizás con los POC de Lambda, pero aquí puedes guardar una función entera en una variable. Y eso es muy distinto y se ve todo el rato. Lo van a ver todo el rato en React, que van a pasar functions como argumento asignado a variable. Si puedo cambiar como la definición de variable de ese multiply, podría ser un let. O sea, entiendo que no tendría ningún sentido. Claro, quizás no tendría, no es algo que haría normalmente como parte de la selección multiply. Pero tal vez habrían. Eso también es algo raro, como que podáis tener esa capacidad de lo que sea, de asignarle una variable en una función y de ese espacio va a cambiar. ¿De funciones? ¿Hay alguna otra diferencia entre la arrow y la normal? Más allá de que se puede asignar una. ¿Sabe que se puede? La dos se puede asignar. ¿Qué cosa? Que no hay una diferencia que se puedan asignar, ¿o sí? El return, la diferencia. Sí. Que podáis entregar algo sin tener un return. Por ejemplo, ¿podría yo tener una arrow function? Espera un poco. Sí, pero O sea, que quede la duda, o sea, la arriba puedes poner A igual a function normal print. ¿Cómo fue? ¿Acá? En la segunda, primera línea. Guardar eso en una variable. ¿Se puede? Acá decir. Que quede una variable, por Ah, ejemplo, un ah, let igual variable a igual a la function función. normal. Sí, ¿A igual a function? O sea, sería const. pero una como Ya, variable. Aquí lo que está. O sea, tú, si quisieras también tener una función aquí que se llama multiply, aquí tendrías definido que debe ser el nombre de multiply, ¿cachai? Ahora, una cosa, tú podéis pasar la función con nombre multiply, da lo mismo si la hayáis creado con function o la hayáis creado como con este formato de arrow function, ¿cachai? Tú después podéis hacer otra función que se llame calculadora, que reciba, qué sé yo, métodos, ¿cachai? Y reciba como multiply, sorry el Spanglish, pero sumar y reciba divide. Y también después reciba ciertos parámetros y estoy haciendo una cuestión súper desordenada quizás, pero puedes pasar funciones como parámetros igual, sin importar si las creaste como arrow functions o como funciones normales. ¿Ya? Entonces claro, como que no es necesario definir explícitamente, ok, le voy a dar un nombre aparte a esta variable. Ahora sí, sorry. Yo podría tener, por ejemplo, const multiply, que se llama una arrow function, sin necesariamente querer tener parámetros de entrada, sin Sí. argumentos. Sí, Sería con paréntesis, o sea, así poner nomás. igual. Así queda. Por ejemplo, yo podría tener una que fuera const say hi, que lo que hace es hi. Y yo le llamo después. Ups, creo que is not defined. Ahí, porque borré, bueno. Y ahí dice hi, ¿cachai? No está recibiendo nada, pero está haciendo una acción. una cosa, hice algo que fue que no le puse, la función recibe parámetros, pero yo no se los puse y me devolvió un nulo, en lugar de darme un error. O sea,
el comportamiento entonces típico. O sea, lo veo como Bueno, un poco problemático, pero si venimos de Ruby, donde si la función no le das algo, te reclama, aquí es como de no le pasan los argumentos y simplemente te retorna un nulo. ¿Te retornó undefined? No, null. Null. O ¿Qué sea, función? la función multiply, por ejemplo, solo le puse un argumento y no le puse los dos. Ya. En la otra que había definido donde si eran dos números que entran y le puse uno solo y me regresó uno. No sé si es que asume que le pasaste nulo como input a la función. José, quizás puedas colocar variables por defecto en los parámetros de los argumentos de entrada. Ah, bueno, como explicar eso también. Como si fuera Puedo- Igual las cosas que son como similares a otros lenguajes de alto nivel como Ruby, yo creo que igual podríamos pasarla rápido y enfocar un poco más las diferencias. Y aquí las funciones son bastante distintas. Creo, Pero hay cosas que son iguales. Por ejemplo, lo que decía Carlos de darle valores por defecto. No sé, es igual que en Ruby, también le pasa ahí como igual algo. Sí. Yo puedo decir como A igual por defecto a 1 y B igual a 2. Y voy a poner const result es igual a A por B. Y eso va a ocasionar que yo cuando llame a multiply, si no le paso vamos a ver punto log. Si yo no le paso parámetros, va a retornar de todas formas algo con los valores por defecto. ¿Ya? Ya. Entonces, o sea, no sé si entiendo que cuando tú no le pasas parámetros, entonces estás asumiendo que el valor por default es null. Me imagino, la verdad es que ahí no se podría analizar. ¿Tú cachai? si no pasas, a ver. ¿Ustedes cachan? Sí, si no pasas a null porque está una variable definida. Si una variable no estuviera definida sería undefined. Pero como está definida sin ningún valor, queda un valor nulo. Perfecto, porque está definida arriba como parámetro. Bueno, eso también tengo una duda. Porque ahí dijo un define y null. ¿Cómo? O sea, hay un define que es diferente de null. El tema de comportamiento no cambia nunca nada, pero te da una sutilidad de por qué, básicamente es como lo que sería nil en nil, pero te da una sutilidad para decir por qué es nil. Si tú tienes una variable definida instanciada, por ejemplo, let a, si no le das un valor queda como nulo. Pero Exacto. si tú llamas a sin instanciarla, te va a dar un undefined, no está definido. Yo Esa es la pensaba lo diferencia. mismo, pero acabo de hacerlo y me dio al revés. Pero te permite de hacer, ¿A dónde? poner que un valor es Ah, null. ok. Sí, porque no está instanciada. Ah, ok, sí te entiendo. ¿Cachai? Sí, está. Pero Del tío borracho. es que no puedes manualmente decir eso es null porque quiero que sea null. Ya. Porque no tienes los datos, por ejemplo, que están cargando, todavía está null. Entonces, undefined porque nunca fue definido. El null lo define como lo veo así, ¿no? A googlear. Vamos a googlear. Ya, ¿alguna otra duda de funciones? Buena pregunta. Sigamos entonces. Después están los... me tiene medio confundido las pantallas ya. Los objetos. Los objetos funcionan bastante similar que en el resto de los lenguajes de programación. Se definen de esta forma. Const, no sé, vamos a poner persona. Esta es un objeto que se abre con llaves y puede tener diferentes atributos. Un nombre que puede ser string. Vamos a poner Isa de nuevo. Puede tener edad, puede tener etcétera. También puede recibir funciones que actúen como método. Pero lo que creo que es importante, porque, como les digo, los objetos son bastante similares a cómo funcionan en otras partes, y si ustedes han trabajado con JSON, que son JavaScript Object Notation, como que es bastante similar, es lo mismo. ¿Qué edad quieres tener, Isa? 26. Ah, ya, 21 mejor. 21.
Hay algunas cosas que se usan respecto a los objetos, es que uno puede, le voy a agregar un método, no, yo lo voy a dejar así, es que uno puede hacer como un deconstruct de los objetos y se usa harto, sobre todo después cuando uno recibe como properties en alguno de los componentes de React, que es una lista de cosas que pueden ser, no sé, pensando en un recurso, el recurso va a tener un nombre, fecha de creación, etcétera, 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 y puede que haya un componente que no necesite todos esos datos, sino que solo algunos. Yo puedo hacer un deconstruct de estas propiedades que recibo haciendo algo de este estilo. Yo le puedo decir, ok, voy a usar el objeto persona y quiero que me pases el atributo name de esta persona y el atributo edad de esta persona, ¿ya? Aquí que se lo estoy mostrando, ahí están los dos juntos, no hace tanto sentido, pero cuando yo tengo una función donde, por ejemplo, recibo, a ver, display information y recibo a una persona y esta persona tiene una serie de atributos además de solamente nombre y edad, en este caso tiene un montón de cosas para abajo y yo no quiero usarlas todas, yo puedo agarrar a esta persona y decir, ok, voy a tomar solo lo que necesito, que sería el nombre y sería la edad, y esa información yo la voy a poder acceder y usar dentro de mi función, ¿ya? Aquí, si no entienden, me dicen y lo repetimos, o sea, y lo revisamos porque sé que... Dale. Respecto a eso mismo, pues ahí interpreta que name y edad se mezclaron ciertas cosas, pero en el ejemplo que tenía antes, const, paréntesis, name, coma, edad, igual algo, entiende que lo que estáis buscando está dentro del parámetro que es una persona. Sí. Perfecto, sí. Esto podría tener más cosas, como ojos, dos, no sé. Creo que si pasáis dos objetos. Si paso de objetos, ¿en qué sentido? Si pasáis dos, persona 1, persona 2, y ponéis name y persona, ya no sabes de qué persona queréis extraer name y. ¿no? Acá le estoy diciendo qué persona quiero extraerlo. No estoy cachando la pregunta. Esa persona permite en la variable. Es la variable. Lo que se dice es, defíneme, lo que dice esta frase es crear dos nuevos, quizás hagámoslo con uno mejor, const name igual persona. ¿Qué cosa? Abajo, más Acá. simple crear una sola. ¿Eso? Eso. Lo que dice eso es crearme una constante name, que es el name que está dentro de persona. ¿Sí? Pero puedes hacer varios. Puedes decir, créame una constante nueva que se llama name, una otra que se llama edad, y va a buscar esto que están adentro de persona. Y lo nombra por el nombre, si me faltaba o el nombre de la variable o el nombre de la variable. ¿Sí? Y vas a, si no me equivoco, estamos creando nuevas variables aquí. Pero ahí la variable entonces se llamaría name, con valoriza o se llamaría isa. Ya, aquí crees que imprime el console log name acá. Están los spoilers acá, voy a borrarlo. Mira, si te fijáis, yo aquí en ninguna parte definí una variable que se llame name. ¿Cachai? Excepto, o sea, recién acá la definí. ¿Ya? Si yo pongo este console log name acá y no tengo nada de esto, no existe. ¿Cachai? No tengo un Si yo name. imprimo persona, imprime todo. Si yo imprimo persona, me va a imprimir el objeto con toda la información. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es decir, ok, voy a ir a buscar ciertos atributos del objeto persona, los voy a definir como variable, ¿cierto? Variable name, variable edad, y ahora los tengo disponibles para hacer cosas. En este caso les imprimí, ¿no? ¿Ya? Pero ojo que tiene que ser consecuente el nombre. Si pusiera name 2, no funciona. Y permite, es un shortcut para decir, necesito de este objeto nombre y edad, ya listo. Y en vez de decir const name igual persona, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Edad, Brackets, const, bracket, const edad igual persona, bracket,
era, o sea, un poco repetitivo. Esto es una manera de hacer como una extracción, y una extracción que va automáticamente a tener el mismo nombre. ¿Alguna otra duda? ¿Se marean o es muy fácil? Está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Y aquí vamos a ver un termómetro también. Para quienes esto ya lo saben y es muy fácil, honestamente. O, Sí, no sé, me sabía, pero es muy rápido. ya, perfecto. Perfecto, sigamos entonces. Entonces quizá podría ser mejor que pasemos a una actividad nueva, ¿o no? Yo creo que lo del DOM, Sí. yo nunca lo he entendido y le Ya. tengo mucho aprecio. Sí. Y el event loop. No. El DOM no. Sí, yo creo que le vamos a dar con el DOM nomás y no sé si vamos a alcanzar, no, ya no alcanzamos a hacer actividad. Sí, dale. Sí. ¿Qué? Si quieres. Vamos después. Ya, bueno. El DOM, que probablemente lo han escuchado harto y lo van a escuchar también cuando se metan en React, no exactamente DOM, sino que Virtual DOM, es el Document Object Model, que es el modelo que representa la estructura de la página web, ¿ya? Una forma que para mí es muy clara de entenderlo es que si uno busca DOM en internet y veis imágenes, te muestra imágenes de este estilo que te hacen entender como, ok, el DOM es como esta representación de árbol donde te dice, tienes una página que está representada por un grafo, que es un árbol, y tú puedes acceder a los diferentes elementos o nodos de este árbol de diferentes formas y modificar su comportamiento, modificar sus características, estilo, etc. Document Object Model es este modelo que representa la página web, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de poder tener acceso a este DOM? O poder tener acceso a este DOM, principalmente desde JavaScript, es que te permite, por ejemplo, hacerle cambios a la estructura de una página basada en lo que haga el usuario. Yo tenía por acá no sé si lo tengo por ahí, a ver. Básicamente es la traducción de todo el HTML en un objeto JavaScript. En principio. Claro. Yo tengo algo aquí escrito que ya lo hice antes nomás, pero esto es un HTML en el cual es simplemente un header, ¿ya? Que dice Hello Puerto Natales. Y yo usé JavaScript para poder meterme a buscar dentro de ese HTML dentro del documento. Le digo, ok, anda a buscar dentro del documento un nodo que es un elemento cuyo ID es Natales Greetings, ¿ya? Y ese elemento, cuando se gatilla un evento de, ok, el mouse está sobre el nodo que tiene el ID Natales Greetings, entonces ejecuta la función handleOver, ¿ya? Yo la función handleOver que creo es que cuando pase por arriba le agrega un pedazo de texto y le cambia el color, o sea, el estilo a ese elemento H4 creo que, ¿ya? Esto lo puedo hacer porque JavaScript tiene acceso al DOM y puede por detrás definir como, ok, cuáles son los nodos a los que tengo que llegar y qué modificaciones tengo que hacer. Dale. Abre un poco si abres la consola Ya. de cualquier página web, no sé si esto si es ¿Queréis una ver? página web muy simple. ¿Qué queréis ver en la consola? Borra todo. Elements. Bueno, ahí tenemos Espera, voy a buscar. No, ya acá. A ver. una página muy básica. Veamos Google a seca. Ah, no, que la fin tiene ya, eso está bien. Esa ahí. No, porque son con framework. Ahí tienen como el HTML que conocen, ¿cierto? Que es como una convención de cómo escribir las cosas. Pero lo que hace el DOM es que dice, todas estas cosas le voy a transformar en un objeto en JavaScript. Entonces dice, en vez de tener div, class, gb, Google Apps, va a decir hay un objeto, va a transformar esto en un objeto que va a estar adentro del body. Y va a ser un árbol de objetos, así. Por ejemplo, si aquí abres la consola y que escribes document, ahí está. Document nomás. No, de verse aquí. ¿No? Document. ¿No? Sirve. Windows.document.
tienes el documento, ¿cachai? Que aquí la consola está haciendo como en formato JavaScript, pero ¿cómo se puede ver el DOM? ¿Queréis verlo como objeto? Sí. A ver, y se pone un documento a secas. Pero claro, al final es esta estructura. ¿Quién lo había preguntado? Chris, ¿no? Lo del DOM, sí. O sea, a mí el tema que me choca es quién renderiza la información del DOM. El navegador. Sí, y ahí hay un ciclo porque se supone que lo del DOM virtual es como que tiene su propio ciclo para no sobrecargar el ciclo real de renderizado. Lo de lo que yo cacho del Shadow DOM es que vas a tener, ahí vamos en un abismo de complejidad con este curso, pero es tener un otro DOM que una copia, el cual vas a hacer los cambios y después tener que observar los dos DOM y decir qué cambio y hacer únicamente este cambio para optimizar la actualización de la página HTML. Pero es muy advanced como concepto, creo, por ahora. Igual React tiene una página en la que explica como en breves palabras cuál es el objetivo, o sea, que es el DOM, que es el Virtual DOM y este de Shadow DOM que mencionaba antes. Pero sí, yo también creo que quizás es más complejo. Muchas gracias. Ya, tengo, no sé cómo seguir, porque igual ya pasó una hora, casi. Tenía pensado que podía, o sea, déjame encontrarlo. Tenía una actividad que podemos hacer, si es que quieren tirar las manos al código y ver si, cómo pueden interactuar con un pedazo de... ¿Sí? Ya, entonces les voy a mandar un collab que estaba construyendo. De nuevo, se van a perdonar si es que está demasiado improvisado, porque realmente está improvisado. ¿Lo encontraste? Sí, hay que ver property, pero sí, yo creo que hay que recordarse que la página HTML se transforma en una, ¿cómo se llama esta web rusa? Así como única rusa de todo. Como el HTML tiene esta web adentro, hace la misma cosa que un objeto. Tiene un objeto que el body adentro de este objeto tiene el header one, y manipulando estos objetos en JavaScript, el navegador los transforma en nuevo HTML. Y todo pasa en el lado del navegador. Sí, y que básicamente el DOM existe y que si tenías que escribir una página web HTML modificando este enorme árbol, sería atroz a escribir una página web, por eso hay el HTML como markup language. Pero del otro lado, cómo modificar el contenido de este markup de este HTML pasando por este árbol intermedio. Pero renderizas, o sea, se renderiza sin ejecutar nuevas requests y todo eso. Claro, es exactamente eso la belleza del JavaScript, que vas a mandar una página HTML static fija, pero vas a poner como annex a la cosa, el servidor va a mandar aquí a tu navegador, a tu computador, un body, un título, o qué sé yo, y también un código que dice como este header one, este que tiene por eso get element by ID, como este header one que tiene el ID bla bla bla, si en el navegador alguien pasa su mouse, hágame este comportamiento. Entonces como es inyectar un poco de lógica, como lo dijo José Luis, en un documento estático. Bueno, eso. ¿Lo pusiste como respuesta en un hilo? Sí, lo mandé como respuesta en el hilo de ThinkClicks. Tratan de copiar ese collab. Deja ver si sale aquí. Es un ejercicio simplecito. Quiero bajar la expectativa. Pero aquí les dejé, ya mira, les voy a explicar un poco. Hay una array en este documento que es una lista de bancos. Es como esto lo pueden acceder desde la API de Fintol, pero para partir puse solamente ahí un objeto, o sea, una array con estos bancos. Y la idea es que creen un
componente, entre comillas, un bloque de código en HTML que les permita mostrar la información del banco, decir ID, nombre, si ustedes les quieren dar algo de estilo, genial. Tomar la lista de bancos que les estoy pasando, el array, y meterse a este extracto de HTML que hay en uno de los bloques, que se ve así cuando uno lo ejecuta, es banco, un espacio que va a ser este div con banks container, y un botón que dice load banks, y mediante, o sea, intenten acceder al DOM para poder incorporar dentro de ese container la lista de bancos con estos como componentes que ustedes van a crear. Quizás, siento como que el final de la presentación fue un poco apurado. Tal vez podemos como, voy yo resolviéndolo en paralelo, pero si lo quieren hacer ustedes también sería simpático. Lo tenemos primero solo. Oye, no. ¿Dónde es que lo mandaste? No lo encontré. Lo mandé, está en ThinkClicks. Ahí Valentín hizo un hilo en el cual me preguntó... ¿Que no tenemos ese canal? ¿Ah, no están? Manipular el todo, eso es. Como- ¿Alguien tiene acceso a ese El canal? botón y no sé. Eso se encarga de. ¿Qué cosa? Quizás. ¿Qué dije que está muy difícil? O que lo solucionemos acá, justo. Está en clics. O sea, sí. Bueno, ¿Para qué no- está ¿Cómo se llama? pensando? ¿Cómo ¿Muy se llama? difícil? Ah. ¿Muy fácil, muy difícil? Yo El canal no se llama saber Click, y manipular abajo el dice DOM color. todavía. Ahí lo mandé Difícil. de nuevo. Ah, ya. No sé qué. Ahí me aparece. Pero lo tenemos, ¿no? Yo creo que tratan igual. Y pueden ir preguntando y entre Valentín, yo, la Isa y Carlos... Ahí va. Y la Ceci creo que también cacha. Yo me estoy metiendo la vida cerca del Es raro, man, yo también como meterme así. Yo lo tendría que revisar. O sea, si a priori es como, oh, no sé hacer, tendría que entrar. ¿Quieren que pongan una pista de por dónde ir o no? Bueno, ¿Sí? ¿Ah, quieren probar? Ya, básicamente aquí, imaginan que... Yo creo que déjanos para, ¿no? Ya, ok. Si están pegando cabezazos contra la puerta y avisan. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Ronnie, ¿no queréis poner música? Oye, ¿O seguimos grabando? ¿No? Ahí tú. Yo dije, ¿y dónde está Manu? Para cantar la canción. No le sabes mañana no hay clase. Manu, desde el lunes anda cantando que mañana no hay clase. ¿Todos pudieron entrar al cola o no? Ahí voy, ahí voy. ¿Pudieron entrar al cola? Sí, pero la idea es hacerlo acá. Nunca he visto que era con las minas o copiar. Ya, perfecto. Y hacerlo en un Visual Studio. Yo lo haría aquí mismo porque te permite como ir más ordenadito, pero si queréis tirarlo a VS Code, Entiendo que voy a ejecutar código desde acá. dale. Sí, ejecuta aquí mismo. Mira, por ejemplo, Bien, más o menos, sí. para ejecutarlo tienes que poner Shift Enter, el bloque de código. Y en este mismo bloque en el cual dejé el objeto con los bancos, o sea, el array con los bancos, puedes incluir abajo el resto del código para que se ejecute. Ah, ya. Después de que se como en el segundo Acá, bloque, como ¿cachai? que dice un llamado JavaScript, ahí se puede poner JavaScript. Sí. Eso es lo que está diciendo esta celda, como que esta celda va a ejecutar JavaScript. Dejo... Ya, comentario por la persona que hace el montaje de la video. Hicimos una pausa y ahora vamos a partir de nuevo. Gracias, nada, sí, eso. ¿Y escucha toda la presentación? la claqueta. Claqueta. Pero nada, tan cerca que se escucha la hora y hasta otra cosa. Hay que Cuando hacer, escucha que es raro, vas. hay que hacer el 1, 2, 3. Sí. Ya, ahora. Ya, perfecto. Después de un minuto. No, bueno, la idea en el fondo era que probaran algunas de las cosas que habíamos conversado, igual pasamos al final un poco rápido esos puntos, los puntos que mencioné de JavaScript, pero le decía a Nacho igual, la idea es que esto no va a ser exactamente lo que van a hacer cuando estén metidos en React, pero sí quería que dijeran como, ok, ¿cuál es la lógica de ir a buscar información en alguna parte, más o menos limpiarla y poder reciclar un componente
componente entre comillas que les permitiera no tener que escribir 20 veces el elemento que están usando para hacer el display de la información de los bancos, sino que pudieran llamar a algo, pasarle parámetros, nombre ID, y que eso después se reflejara en el HTML. Voy a tomar el resultado de Carlos, que encontré simplecito, elegante. Y él lo que hizo aquí fue, bueno, usar el array de bancos, hizo un mapeo que quizás no es necesario, se podía hacer con un for each. De hecho, vamos a ver si... anda igual. Todo perfecto. Y lo que hizo fue, ok, primero que nada, extraer la información que necesitaba desde el objeto de los bancos, o sea, de cada uno de los bancos. Y con esa información, y luego de ir a buscar el elemento padre que tiene que ir a buscar en el HTML, que en este caso era el container donde ya está la información de los bancos, dijo el inner HTML de ese elemento le voy a ir agregando de a poco elementos de la lista donde sea el nombre del banco y el ID del banco. Es cortito, fácil de entender, sencillo, funciona. Así que bien, hubo algunas personas, Nacho se conectó a la API de Fintual, creo que Ronnie también. No sé cómo le fue el resto. pero bueno, la idea era que le hubiera servido un poco a explorar esto de conectarse desde JavaScript hacia al documento y bueno, meter un poco la mano en la masa para tener una percepción de lo que se les viene con React. Así que eso, no sé si hay comentarios, insultos, dudas. ¿Por qué todo, o sea, cuando busqué cosas, siempre me decía var, como, a pesar de que estaba hablando que jugamos LED? Var. Pueden ser dos cosas, o que ahí he estado... Igual se puede usar var. La idea es no usarla porque estamos haciendo como esta transición a let y const, pero también pasa que, o sea, JavaScript, estaba leyendo por ahí cuando me metí a la página de JavaScript, de hecho, JavaScript, lo escribí mal, está cumpliendo 25 años, algo así. Entonces mucha de la documentación ya tiene sus años y ECMAScript 6, que es el que estamos ahora, a partir del 2015, entonces pues puede que haya documentación anterior que prefiera eso, o la gente que aprendió antes que sigue usando... O sea, del 2020 justo este artículo, pero está bien. Listo, se cayó mi argumento. Pero que igual hay harta gente que lo ocupa, ¿no? Claro. Son noobs. No, no. Así que eso. Cosas que se vienen más para adelante, desafíos quizás. Entender bien el tema de la sincronía. Ahí estuve hablando con la Isa y Carlos y quizás estén interesados en hablar algo la próxima semana. Como hacer un doble clic, tal vez relacionado con React. Vamos a ver. Y bueno, ya hay muchas cosas que van a empezar a familiarizarse metiendo las manos en la masa y dándole nomás. Ahora sí, dudas, insultos, comentarios. Lo pueden hacer fuera de cámara también si son muy fuertes los insultos. Hablo un poco más como el concepto de manipular el DOM, que es manipular el objeto que se refleja en el HTML.